Uno cuando está aquí arriba no puede hablar de sí mismo, no puede hablar de su propio parecer, no puede hablar de su propio sentir, sino pura y exclusivamente lo que dice la palabra de Dios, sin faltar a verdad alguna. Gracias, Olga. Entonces, nada, vamos a empezar, ¿qué os parece? Y con la palabra de Dios, empezamos ya con un primer versículo. Vamos a orar primero. Señor y Padre, te damos muchísimas gracias por poder estar aquí, Señor, por poder aprender de tu palabra en libertad, sin ser perseguidos, Señor, sin ser acusados, Señor. De verdad que no lo tenemos en poco, Padre. Te damos gracias por esa libertad. Y, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Señor, que perdones nuestro pecado, que nuestros oídos y nuestros ojos puedan estar realmente atentos, Señor, a tu palabra y hacerla nuestra, Señor, para ser hacedores de ella. Gracias, Padre, por toda tu provisión, por la cruz, Señor, y por sostenernos y fortalecernos y guiarnos cada día, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con la palabra Santiago 1:8. Voy a repetir dos palabras mucho esta mañana. ¿Y cuáles van a ser? Convicción y emoción. Entendemos lo que es la convicción, estar convencidos de algo, pero ¿qué significa estar convencido? Convencido significa estar firme, seguro, en una postura inamovible, ¿de verdad? Y la emoción, ¿cómo es la emoción? Va y viene, ¿no? Va y viene como el tiempo la lleve. Entonces, el primer versículo es este, sobre el que basé este pequeño estudio. El hombre de doble ánimo es inconstante en su camino. Es tan cortito y creo que nos lo sabemos de memoria que solo nos queda en la mente lo del doble ánimo. ¿Pero qué entendemos por doble ánimo? Que hoy pienso blanco, mañana negro. Es mucho más que eso. Yo puedo manejarme durante el día en ese doble ánimo, en todas las áreas de mi vida. Vale, aquí vemos que el hombre de doble ánimo es inconstante, que se deja llevar por las circunstancias, prevalece más las circunstancias que su vida espiritual. Todo fluctúa, todo oscila según el momento que está atravesando. Ahí le está dando lugar a las emociones, no a la convicción en el espíritu. Santiago aquí que nos está hablando de la fe firme y de la perseverancia en la búsqueda de Dios. ¿Para quién? Para nuestras vidas, su plan, su propósito. El término original para el hombre de doble ánimo implica un hombre con una mente dividida. ¿Vale? En los discipulados hay uno de los ejemplos que se pone, que se dice, si un hombre tiene dos perros, ¿no?, al mismo tiempo, o sea, dos perros gemelitos, ¿cuál de ellos será más gordito y más fuerte en el futuro? El que coma más, ¿verdad? Bueno, pues según lo que comamos, si para la carne o para el espíritu, así será nuestra fortaleza dentro de nosotros. El término original del doble ánimo implica eso, una mente dividida, no alguien con una duda pasajera, porque todos las podemos tener, ¿vale? Con una mente dividida no, sino alguien que fluctúa constantemente en confiar en Dios o confiar en su entendimiento o en sus emociones. Y esta inestabilidad afecta todas las áreas de la vida. No se disgrega. Si yo tengo esta manera de pensar y de sentir y de conducirme, es en todas las áreas de la vida, porque todo lo contamina. El hombre de doble ánimo, al dudar, se parece ¿a qué? A las olas del mar. Hay otro pasaje que lo dice, que van y vienen. ¿De acuerdo? Demostrando que su fe no es firme, que las emociones ocupan un lugar que no debiera en su vida. Vuelvo al ejemplo que dice sobre edificar sobre la roca firme y edificar sobre la arena. Eso sería, ¿vale?, la convicción, la roca firme, y la emoción, la arena, sobre la que se mueve todo y no puede haber nada firme, nada seguro. El versículo es una advertencia ¿para qué? Para purificar el corazón y enfocarme en una lealtad exclusiva a Dios, dejando atrás la hipocresía con los demás y conmigo mismo, porque a veces tenemos ese doble jueguito con nuestra propia manera de pensar y nuestra manera de sentir. Siempre hay un partido de ping-pong en nuestra mente.
con una serie de pensamientos. Y esa serie de pensamientos son nuestro sentir, la palabra de Dios, los deseos, los miedos, la culpa, pueden ser muchas cosas, ¿vale? Pero es una advertencia para purificar el corazón. ¿Por qué? Porque nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en su camino. Y una persona inconstante no puede irle nada bien, porque la propia palabra lo dice. Hay una inconstancia, no hay una perseverancia. Y en esa inconstancia cabe de todo, menos la solidez. La solidez. Dejando atrás la hipocresía y las emociones que engañan y siembran de duda nuestra mente. Vivir a través de la emoción, ¿qué es? ¿Qué significa? Es garantizar una vida inconstante. Hoy me siento triste, decido por la tristeza. Hoy me siento enojada, decido detrás del enojo. Hoy me siento envidiosa y pongo a full toda la envidia, la del vecino, la del otro y la del otro. La vida inconstante en todos los sentidos y en cualquier área. La emoción muchas veces le gana a la razón y es allí cuando nos damos cuenta y tropezamos. Cuando tenemos una situación en la vida donde prevalece la emoción y no la razón tiene que estar fundamentada en la fe y en lo que yo ya conozco de Dios. Todas mis decisiones serán fallidas y no traerán ningún bien. Un cristiano que vive su vida a través de la emoción es un cristiano que cuando se siente triste, aquí hay un dicho que dice, cada uno cuenta la feria según le va, ¿no? Bueno, pues un emocional dice eso. Cuando se siente triste, duda de lo que Dios puede hacer. Cuando un cristiano se siente solo, piensa que Dios lo ha abandonado. Y cuando un cristiano vive a través de la emoción, hace que su fe se tambalee y piense según el estado de ánimo que tenga. Cuando nos enfadamos con alguien, nos sube por aquí esa cosa, ¿no? Y el enojo, vale. Deberíamos de tener uno de los frutos del Espíritu, el dominio propio y la mansedumbre, ¿de acuerdo? Para poder no controlar, sino manejar esa emoción y que no me lleve a meter la pata y que sí le dé lugar a la convicción en esa situación. Ahora bien, un cristiano que vive a través de la convicción es una persona que tiene muy bien fundamentadas sus creencias, su confianza y su perseverancia en la fe en Dios. Voy a repetirlo. Un cristiano que vive su vida a través de la convicción. ¿Dónde tenemos la convicción? Puesta en la palabra de Dios, puesta en Dios, en la persona que es, en todos los atributos, en todas las promesas que Él ya nos ha dejado. Ahí está puesta nuestra convicción. Es una persona que tiene muy bien fundamentada sus creencias, su confianza y su perseverancia en la fe en Dios. Esto es una persona que se maneja en la convicción. Es alguien que no se deja manipular por las emociones del momento. ¿Entendemos esto? Porque a veces nos dejamos manipular por nuestras propias emociones, tiramos la toalla, nos rendimos, aunque ahí en un tanto por ciento en nuestro corazón estemos pensando que está haciendo mal, la carne puede, la emoción puede, le hemos dado tanto espacio que nos da igual, aún sabiendo que estamos haciendo mal. Un ejemplo de un cristiano que vivía a través de la convicción, ¿quién fue? Hay muchos. Pero vamos a nombrar al apóstol Pablo, que no permitía que las emociones del momento, las situaciones difíciles que le tocaba enfrentar, o los comentarios de la gente determinaran su convicción, sino que decía, por favor, ponerme 2 de Timoteo 1:12. Estamos hablando de Pablo, que era inamovible, era inquebrantable, y él las había pasado de todo, naufragios, palizas, cárcel, oprobio, vale, les había pasado de todos. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Lo tenía muy claro. Fijaros el resumen final que estaba diciendo, después de tantísima tribulación que ninguno de nosotros aquí ha pasado, vamos, ningún 10%, porque no hemos sido perseguidos, no hemos sido encarcelados, no hemos sido castigados, no hemos sido abandonados. Bien, pues desde esa posición, Pablo era tan firme en su convicción que fue capaz de decir, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué es mi depósito?
la recompensa, el galardón. ¿Por qué? Por permanecer en esa convicción y no darle lugar a la carne. Todo el Nuevo Testamento nos habla de no darle lugar a la carne, de no manejarnos por emociones, de no manejarnos en la carne. Es otro, ¿no? Acabó ahí, el depósito para aquel día. Sí. La convicción es la que nos tiene que llevar a tener la seguridad de que a pesar de que las cosas en nuestra vida estén muy difíciles, Dios va a estar a nuestro lado para ayudarnos, para extendernos la mano, para darnos fuerza más allá de lo que imaginamos y para mostrarnos su propósito perfecto en medio de lo que podamos estar viviendo. Somos llamados a trabajar y a seguir aquellas cosas que ya fueron marcadas para nosotros desde antes. Eso lo dice el Señor. No tenemos ninguna justificación. Ay, que Señor, que he hecho esto porque fíjate, tú conoces mi nivel de dolor. No. Yo digo siempre, bueno, vuelvo a decirlo, en mi etapa de duelo, yo digo, si Señor dice que puedo, es que puedo. Y es incuestionable. Si Él dice que yo puedo, es que puedo. Y no hay ninguna justificación, no le doy la vuelta, no le doy, pero a nada. He puesto un ejemplo, por ejemplo, lo del duelo, ¿no? Pero a veces sí que nos deleitamos mucho en la autoconmiseración, en la autocomplacencia, en lamernos las heridas. Y eso no está bien, eso no es vivir por el Espíritu, eso no es vivir en convicción. Cada día nos enfrentamos a situaciones de toda clase, desde las fáciles de llevar a las más difíciles de enfrentar, pero es allí donde debemos decidir, porque al final la convicción es escoger, es decidir. No le hago caso a mis emociones, es normal que esté triste, es normal que esté enojada, pero ¿qué dice la palabra? Que yo ya sé en mi corazón. Bueno, pues actúo conforme a eso. Decido si vivir a través de la emoción del momento o a través de la convicción. Porque ¿qué tiene la convicción? La convicción me da la seguridad de que todo está bien, porque Dios tiene todo bajo control. O somos selectivos en creerle a Dios unas cosas y sí y otras no. Si Dios ha prometido que estará conmigo cada día de mi vida, es que así lo va a hacer. Y lo dice hasta más allá de la muerte. En los Salmos lo dice. Dice que nos lleva esculpido en sus manos. Dice que estará con nosotros cada día. Dice que nos sustentará con la diestra de su justicia. Es imponente, la diestra de su justicia. ¿Cómo podemos darle lugar a la emoción, sino a la convicción? Un hombre de convicción como el apóstol Pablo lo comprendió claramente, por eso escribió 2 Corintios 4, 8, 9. La convicción da la seguridad de que todo saldrá bien. Que estamos, muy conocido, ¿verdad? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. No hay nada que decir. Pablo le estaba escribiendo a Timoteo desde la cárcel porque Pablo estaba siendo rechazado, donde estaba predicando, estaba siendo rechazado el Evangelio, y entonces estaba dando el aviso a Timoteo para que fuera fuerte, para que fuera fortalecido, y por eso le estaba diciendo, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, es que te di mal, 8 y 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Bueno, pues aquí no hay lugar para ninguna justificación. Pero Señor, pero Señor, pero es que yo es que me murió tal, es que me violaron a mi niña de 6 años. Es que da igual. Es que da igual. La salvajada más grande o el despropósito más grande que nos pueda ocurrir tiene un propósito, aunque no se lo veamos. Hay muchos misterios ocultos a nuestra mente porque es finita, pero debemos de concederle a Dios eso. Señor, ¿es tu tema? Digo, está bien, yo continúo con lo que yo ya sé de ti y nada más. Las emociones nos llevan a pensar muchas veces que a veces no son ciertas, porque las emociones nos extorsionan, nos empujan a hacer lo que la convicción marca. Nos empujan a decir cosas emocionalmente, pero no razonablemente.
¿Entendemos? La emoción es isofacto, es instantánea, es en un 0, pero la razón tarda un poquito más, la convicción tarda un poquito más. Por eso hablaba antes de la mansedumbre y el dominio propio, lo de respirar 5 segundos antes de contestar y contaminar nuestra boca y nuestro corazón. Dios quiere creyentes en los que su creencia se vuelva una vivencia. No es un juego de palabras. Que en lo que creemos es lo mismo que ser hacedores, no ser oidores. ¿De acuerdo? Nuestra creencia tiene que volverse vivencia y no la emocionalidad se vuelva una vivencia. El mundo que no tiene a Cristo se guía por las emociones. Los eslogans de todo el mundo es siéntete mejor, tú te lo mereces, ¿no? Nos engordan esa parte, nos inflan, nos bombardean, pero no se trata de eso. Ahora me gustaría que prestarais atención a unas cositas que voy a leer aquí, que parece un trueque de palabras, pero no lo es. La emoción te hace sentir que estás listo para conquistar la luna. ¡Ay, yo puedo! ¿Cómo que no voy a poder? Venga, que podemos entre las dos. Una mesa de 100 kilos. No, venga, que podemos entre las dos. No. Y el gallego, R terco, pues dice, yo la primera. O sea, nos dice, nos engaña de que estamos podemos conquistar la luna. Y hablando de la luna, cualquier situación, no, esto lo arreglo yo, voy a hablar con fulanito, voy a hablar con menganito y esto lo arreglo yo. No, reposa. ¿Cuál es tu convicción? ¿Qué te dice el Señor con respecto a esta situación? Y conforme a ello, obra. La convicción te lleva a tomar compromiso de por vida, a tener un propósito y una ruta, porque la convicción te lleva a una intimidad con Dios para saber esa ruta y ese propósito, porque para cada uno de sus hijos es diferente. La emoción es como una ráfaga de luz en medio de las tinieblas. Imaginaros un cerillo. ¿Cuánto me duraría a mí un cerillo en la mano en una habitación completamente oscura hasta que se apagara y me quemara el dedo? Un flash. 30 segundos. Bien, eso es la fugacidad de movernos en emociones. Pero si yo prendo la luz, que es la vida que Dios me da y la luz que Dios me da abundantemente, lo tendré muy clarito. La convicción es mantener el rumbo aunque el camino no exista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque el Señor nos va mostrando de a poquito, ¿vale? Y si vais por un monte y Dios me da la lámpara y me dice eso, ¿no? La palabra es lumbrera a mi camino. Yo voy poniendo y voy viendo las piedras y las voy evitando y voy viendo los hoyos y los voy evitando también. Esa es la palabra de Dios. ¿Para qué me sirve? Para no tropezar y para no caer. Entonces me ayuda a mantener el rumbo. Las emociones no, son oscilantes. Hoy pienso de una manera, hoy pienso de otra. Vale, la emoción se desinfla ante las dificultades y pierde peso. ¿Cuánto duran las emociones? ¿Cuánto dura un matrimonio enamoramiento, ¿no? ¿Cuánto dura? El noviazgo, y realmente yo no sé, no estuve casada nunca, pero dura 1 año o 2, que es lo que dicen, ¿no? ¿Y después qué viene? Viene la convicción, viene el darte cuenta de la realidad de lo que es un matrimonio, sino de adquirir un compromiso con todo lo que ello contrae. Perder, ganar, ganar, perder. Entender, perdonar. ¿Verdad? Bueno. Pero la emoción no, la emoción se desinfla. Y cuando se desinfla, ¿qué queda? La convicción no acepta impedimentos, los enfrenta y los supera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, volvemos otra vez, redundando lo mismo. Él estará conmigo, Él me guiará, me sustentará. Hebreos 11:1, muy conocido también. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Esta palabra la he sacado de aquí, la convicción. ¿Qué es convicción? La certeza. Bueno, emplea otra. La certeza de lo que se espera, estar seguro de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve, todavía más profundo, más arraigado. ¿De acuerdo? Bien, las convicciones están más allá de la razón, más allá de la emoción. ¿Dónde se encuentran las convicciones? En el territorio de la fe. Ahí es incuestionable. En su palabra Dios nos llama a vivir en fe, a estar convencido de su amor, de la salvación, del proceso de transformación de mi vida. Vivir por convicción hace que vivamos una vida segura cuando no negociamos con nuestras convicciones. Vale, por emociones. Así podemos vivir una vida estable, emocional y espiritualmente. Dios nos dotó de emociones, no estamos hablando de desecharlas. Yo el día que falleció mi hijo no estaba para bailar. Estoy usando un ejemplo extremo, pero es así, ¿verdad? No tenemos que prefabricar las emociones. Vienen, hemos sido creados con ellos, pero en su justa medida, no dejar que nos dominen y que sean, darle lugar a la razón, que la razón le dé lugar a las emociones. Podemos vivir una vida estable emocional y espiritualmente. Se trata de un equilibrio, un equilibrio. Tener emociones es bueno. Dios nos las dio, es parte de nuestra naturaleza, pero no nos llamó a vivir por ellas. Debemos caminar creyéndole a Dios porque lo que Él dijo se cumplirá. Los grandes hombres de la Biblia estaban empapados de convicción. ¿Bien? Tenemos a un Abraham que sin saber a dónde iba o lo que le esperaba, en el camino empezó a ciegas un viaje a una tierra prometida, pero con convicción, ¿vale? Empezó con convicción ¿en quién? En el que lo llamó, sabía a dónde lo iba a llevar y esto refleja que la confianza nace de la convicción y la convicción produce fe, certeza y seguridad. Esto es lo que movió a Abraham, ¿vale? Cuando Dios lo llamó a dejar su casa y parentela. Otro ejemplo también lo tenemos ¿en quién? En Abraham. Bien. ¿Dónde tengo yo aquí a Abraham? Sin saber a dónde iba, lo que le esperaba en el camino, empezó a ciegas un viaje a una tierra, ¿vale? Y donde Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Pero él sabía, por la convicción de aunque matara a su hijo, Isaac, Dios iba a quitar del polvo de la tierra, lo podría levantar y él cumplió el mandato. Yo no creo que haya nada más en la Biblia que le haya pedido que matara a un hijo, no hay otro ejemplo de que a un papá le llamara a un hijo. Creo que es lo más duro, ¿no? O sea, matar a tu hijo, pero aún así, él no sabía que había un cordero escondido entre las zarzas para ser el sustituto de Isaac. Él iba plenamente seguro y convencido de que iba a matar a su hijo, pero también iba convencido de que Dios de la tierra podía levantar la vida de su hijo otra vez. Otro, ¿qué tal? Job. ¿Tenía convicción o emociones? Yo sí estoy, los días que estuvo él con una lepra terrible, con 3 amigos, como 3 moscas cojoneras, ¿no? Tratando de culparlo, de decirle que tenía pecado escondido, de que tenía problemas con el Señor, que no había sido entregado todo, pues en una férrea convicción, aún en la desesperación, le replicó a sus amigos unas palabras que, pese a todo, confirmaban su confianza en Dios, afirmando que aún del polvo de la tierra lo levantaría. Fue lo que le dijo a su mujer cuando le pidió a su mujer que lo maldijera. Y tenemos a un Pablo, del que hablamos hace un poquito, ¿no? Como vimos antes, perseguido, azotado, flagelado, encarcelado, humillado, angustiado, abandonado, pero que pese a todo escribió: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, hambre, desnudez, persecución, hambre, peligro o espada. Nada nos puede separar del amor y convicción en Dios. ¿Tendremos en la iglesia este tipo de creyentes? O más bien tenemos religiosos emocionales. ¿Qué hacemos aquí?
¿Qué nos mueve el venir aquí? A ver si siento bonito hoy, a ver si sube al séptimo cielo, a ver si el Espíritu Santo sale de una botella, ¿no? Así como el genio de la lámpara. ¿Qué esperamos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Por qué estamos aquí? ¿Venimos realmente a alimentar nuestro corazón, a alimentar nuestro espíritu, firmemente decididos a que la palabra nos vaya a alimentar durante toda la semana y la que viene, del próximo domingo y la que viene, y se vaya construyendo en nosotros esa convicción necesaria para vivir una vida de obediencia y que a Dios le agrade, sin excusas? ¿Por qué venimos? Bien, venimos a entretenernos con las actividades, con la música, con el arte, pero sin embargo el mensaje confrontativo nos pica y no lo cogemos, no nos queda frase ninguno. Cuando aquí arriba hay un mensaje de Dios donde te confronta con una realidad que tú estás viviendo, algo que tienes que dejar, una respuesta que estás buscando, bien, pero si es algo que tienes que dejar o algo que estás haciendo mal, a la carne no le gusta. Y entonces somos como un terrón de azúcar echado a un café hirviendo. Nos deshacemos enseguida y lo rechazamos. Vale. La calidad, el calibre, la esencia de la convicción no se demuestra en los momentos emocionales, fieles a lo que hemos creído, aunque el ambiente sea hostil o negativo. La convicción nos da paz en la tormenta, porque como dijo el salmista, Salmo 32:7, la calidad, el calibre y la esencia de la convicción no se demuestra en los momentos emocionales. Vamos, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Bien, cuando una persona está en conflicto y debatiéndose entre la emoción y la razón, la convicción, uno tiene que dejar la emoción y tener muy claro que Dios es mi refugio. Puedo entrar en su presencia y despojarme de toda duda y del conflicto que yo estoy teniendo. ¿Para qué? Para escoger la mejor parte. Y la mejor parte es la palabra de Dios. Me guardarás de la angustia. No tenemos por qué estar angustiados, ni vivir en tensión, ni vivir encogidos, ni vivir secos por dentro. Con cánticos de liberación me rodearás. Todo lo que nos esté oprimiendo, siendo de tropezadero, a veces no es de nosotros mismos, a veces sí que construimos nosotros por nuestra desobediencia fortalezas y sí necesitamos esa liberación por parte de la palabra de Dios. ¿De qué depende la convicción? La convicción depende de la fe, de la inteligencia y del conocimiento. Mientras las emociones nacen ¿de qué? De las hormonas y de las influencias del entorno. ¿Vale? Si ahora pues caen otras torres gemelas, que no sé cuáles más grandes puede haber ahora en el mundo, no sé, en Shanghái o por ahí, en los países asiáticos, ¿no? Y caen y mueren otras 5.000 o 6 personas, ¿verdad que estaremos 2 o 3 días así como apáticos, como pensando en el Señor, porque permites esto, son los últimos tiempos, 3.000, 4.000 vidas, y estaríamos un poquito chof, como los tuvimos con aquel 11S, ¿no? Igualmente, pero no nos tiene que influenciar, tenemos que pensar en ese tiempo, que venga una noticia triste a nosotros, ¿no? Tenemos que pensar en que, Señor, son tus últimos tiempos. Señor, no voy a entrar por qué lo consentiste o no lo consentiste. Dame capacidad para entender y permanecer pegadita a ti y liberarme de toda preguntadera a la que no voy a tener respuesta, porque te pertenece a ti y en tu libertad no me la has revelado. ¿Entendemos esto? Es por ello que se hace necesario trabajar en la formación del carácter del cristiano, a través del conocimiento de la palabra, de la disciplina, para alcanzar una madurez que nos mantenga confiados e intranquilos. Y los momentos de angustia o desesperación, lo que decía antes, dominio propio, que prevalezca siempre la convicción, que tiene que estar asentada
en la fe, no en las hormonas. Es cuando todo sale mal, cuando llega una enfermedad o nos traicionan o nos abandonan, cuando todo parece que se derrumba a nuestro alrededor y no encontramos una salida, es ahí cuando lo único que nos va a mantener firmes es la fe en creer firmemente que todo lo que me ocurra obrará para bien. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. ¿Vale? Es una promesa de Dios. Nada más. Por eso no tenemos que ser selectivos. Aunque no entienda, Señor, yo me aferro a que tú estarás conmigo. Un creyente con convicciones no será fácilmente engañado. Esa es otra. El que permanece en convicción desecha, saca para allá todos los dardos del enemigo, todo lo que el mundo pueda meterle en la cabeza para confundir, ¿verdad? Para distraer. Bueno, pues no va a ser engañado un creyente en convicción y por eso no va a tomar decisiones basadas en la emoción, sino en la convicción. Nuestra mente es un campo de batalla donde se libran las luchas más intensas, ¿verdad? A veces estamos como bucle, como bucle, como bucle, como bucle, y nos cuesta salir de ahí. Tenemos que determinarnos a deshacer los bucles. Los bucles no traen nada bueno, nada, ni en positivo ni en negativo. En positivo porque no nos deja ver otras cosas más positivas. Estamos hablando del parecer de Dios, la palabra de Dios, ¿vale? Y en negativo, evidentemente, está claro, porque no tengo que... El negativo llama más negativismo. Nuestra mente es un campo de batalla. Satanás busca influenciar nuestros pensamientos para manipular nuestras emociones. Si yo tengo un peleo, si yo llevo una temporada en conflicto con alguien, ¿no? Y la verdad es que me la he hecho tan gorda y me ha dolido tanto, tanto, y va pasando el tiempo, pero en mí se va llenando de amargura y de deseo de venganza, porque la carne es lo que quiere, amargura y venganza. Si yo no voy despejándome de eso y entregándole la situación a Dios y que me dé sabiduría para manejarla, yo voy a terminar dándole de bofetadas a esa persona, porque voy a dejar crecer la emoción y mi carne quiere desahogarse, pues insultándola o dándole de bofetadas, ¿vale? Y muchas veces estas influencias del enemigo son más de las que pensamos. Tomamos decisiones basadas en cómo nos sentimos en este momento, sin darnos cuenta de que el mundo nos moldea con mensajes que apelan a nuestros deseos y emociones, y así desviarnos del propósito de Dios. Romanos 12:2, por favor. Recordar que dije que el enemigo nos moldea con mensajes que operan a nuestros deseos y emociones, y así desviarnos del propósito de Dios. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, a este mundo, a todo lo que en él hay. No nos conformemos, no lo tomemos con verdad, que todo pase por el filtro de la verdad de la palabra de Dios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se consigue esto? Llevando todo pensamiento cautivo a Cristo y sea Él creciendo dentro de mí. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que no hay otra forma de darnos la palabra más masticada. No tenemos justificación de ningún tipo para huir de nuestro compromiso. Lo que permitamos entrar en nuestra mente y corazón determinará nuestra forma de vivir. Primero pensamos, luego sentimos y actuamos. Funcionamos así, ¿vale? Pero si no renovamos nuestra mente con la verdad de Dios, seremos vulnerables a las influencias. ¿Por qué? Porque el enemigo usa muchas sutilezas para dudar de qué, del amor de Dios, de que está conmigo. No todo lo que podemos hacer nos conviene, ¿verdad? Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por eso, antes de tomar decisiones, tengo que examinar desde dónde lo hago. ¿Desde la convicción o desde la emoción? ¿Desde dónde lo hago? Si de la emoción o de la convicción. Y entonces preguntarme, si me acerca o me aleja de Dios. No se trata solo de sentirnos bien, que eso es lo que provocaría actuar
por emoción, sino de estar bien, que eso es lo que nos da la convicción. Tenemos que estar espiritualmente alineados con su voluntad, alineados con su verdad, y eso solo se produce a través de la fe, a través de la convicción. Si permitimos que Dios transforme nuestra mente, nuestras decisiones serán guiadas por la verdad y no por sentimientos momentáneos. Debemos ser intencionales, o sea, a propósito. Yo me determino, yo intencionalmente voy a buscar lo que me edifica y lo que me acerca más a Él. Voy terminando. Convicción. Sé que he repetido convicción y emoción, espero haber sido entendida. Lo he repetido muchas veces, ¿no? Pero bueno, se titula así: ¿convicción o emoción? La convicción es un término que significa esto: es la certeza inquebrantable sobre una verdad. O sea, no hay duda, no es gris, tiene un solo color. Es la certeza inquebrantable sobre una verdad, promesa o llamado de Dios, para poder avanzar en cualquier área de nuestras vidas. Lo tenemos que hacer con convicción y no con emociones. Todos tenemos emociones, pero cuando toman el control, somos gobernadas por ellas. Por lo tanto, vamos a la deriva, vamos fluctuando, vamos oscilando. Cada vez que leemos y escuchamos la palabra, tenemos que ser hacedores de ellas. Mis convicciones crecerán y se fortalecerán. Si solo escuchamos la palabra, eso será solo una emoción. Pero si aplicas a tu vida la palabra, será convicción. Y la emoción es temporal, mas la convicción es permanente. Quedaros con esto. Son las últimas palabras. La emoción se rinde, se cansa, se harta. La emoción se rinde, pero la convicción persevera, porque es inquebrantable y está afirmada en la bendita palabra de Dios y en sus promesas. Amén. Oramos. Señor Padre, muchísimas gracias por tu amor, por tu provisión, Señor. De verdad, qué hermosa es tu palabra, Señor. Cuando uno empieza a bucear, a indagar en ella, encuentra realmente, Señor, aquellas perlas escondidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a realmente ser hacedores de tu palabra, Señor, a huir de las emociones, Señor, que nos engañan y trastocan tanto, Señor, que nos confunden, que nos hacen tropezar a veces, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón, Señor, no se trata de ser frío, no se trata de estar alejado del amor o tener un amor, Señor, de plástico, sino que se trata, Señor, de realmente ser gobernados por tu palabra, estar cimentados, Señor, en la certeza de que eres un Dios que nos ve, de que eres un Dios que existe, Señor, y de que toda obra, pensamiento será juzgada por ti, Señor, aún siendo tus hijos. Como dice tu palabra, empezarás por tus hijos, Señor, por los de la casa, por los de la iglesia. Amado Padre, te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén.